El millonario es rechazado por todos, hasta que la limpiadora hace lo impensable. El millonario más poderoso de Monterrey fue abandonado por todos en una sola semana. Su familia, sus socios, hasta su chofer de 20 años. Y fue una limpiadora de 25 años, con las manos cubiertas de guantes amarillos, la única que no se fue. Gente como tú no entra por la puerta principal. Entra por la de servicio, y si me descuido, ni por esa. Eso le dijo Marcela Fuentes a Valentina Cruz el primer día, con una sonrisa, con el reloj Patek Philippe Nautilus de $180,000 brillándole en la muñeca como si fuera una advertencia. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. Valentina llegó a la Torre Villanueva un martes por la mañana, con su uniforme azul bien planchado y los guantes amarillos doblados dentro del bolsillo del delantal. La agencia de limpieza la había mandado como reemplazo de urgencia. La trabajadora anterior había renunciado sin dar explicaciones, igual que las 3 que la precedieron. El edificio era uno de esos que hacen que la gente en la calle levante la vista sin querer. 42 pisos de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, valuado en 2.3 mil millones de pesos, según el último reporte de bienes raíces del norte del país. En la planta baja había un lobby con mármol travertino importado de Italia, 2 esculturas de artistas contemporáneos que Valentina no reconoció pero que claramente costaban lo que ella no ganaría en varios años, y un guardia de seguridad con cara de haber visto demasiadas cosas y haber aprendido a no hablar de ninguna. «Servicio por el elevador del fondo», le dijo el guardia sin mirarla, señalando con la cabeza hacia un pasillo lateral. Valentina asintió. No era la primera vez que le indicaban la puerta trasera. No iba a ser la última. El penthouse ocupaba los 2 pisos más altos de la torre. Valentina subió en el elevador de servicio, que olía a detergente y tenía una calcomanía despegada en la pared que decía «Carga máxima 500 kg». Cuando las puertas se abrieron, el contraste le golpeó de frente. Paredes de madera de nogal, ventanas que iban del piso al techo con vista panorámica a la ciudad, una sala con muebles que parecían diseñados más para mirarse que para usarse. Y en medio de todo eso, un hombre solo. Rodrigo Villanueva Ríos tenía 35 años, y la fama de ser el empresario más brillante de su generación en Nuevo León. Dueño de un emporio que incluía desarrollos inmobiliarios, una cadena de hoteles boutique en 5 ciudades y una participación mayoritaria en el segundo banco regional más importante del país. La revista Expansión lo había puesto en su portada 2 años seguidos con el título de «El hombre que convierte el cemento en oro». Ese martes por la mañana estaba sentado en el sofá de la sala, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas y la vista fija en el piso. Tenía el saco de su traje tirado sobre el respaldo de una silla, la corbata desanudada. En la mesita de centro había un vaso de whisky que no había tocado y un teléfono con la pantalla llena de notificaciones sin responder. No levantó la vista cuando Valentina entró. Fue Marcela quien apareció desde el pasillo con el paso firme de alguien que lleva años mandando en espacios que no le pertenecen. Marcela Fuentes era la asistente ejecutiva de Rodrigo desde hacía 6 años. 42 años, traje sastre gris, cabello recogido con una precisión que no dejaba lugar al azar. Era la clase de mujer que sabe exactamente cuánto vale todo lo que tiene alrededor y lo usa como medida para juzgar lo que no tiene. Miró a Valentina de arriba abajo. Una sola vez. Suficiente. Tú debes ser la de la agencia. Valentina Cruz, buenos días. Los buenos días aquí se los dejamos a los que tienen tiempo de ser buenos, dijo Marcela, y el Patek Philippe en su muñeca destelló cuando tomó el portapapeles que traía bajo el brazo. Empiezas por la cocina, luego los baños del piso de abajo. El estudio del señor Villanueva no se toca bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Entendido. Y procura no hacer ruido. El señor no está para interrupciones. Rodrigo seguía sin moverse en el sofá. Valentina lo miró un segundo, no más. Había algo en la postura de ese hombre, en la forma en que sus hombros cargaban un peso que no era físico, que le resultó familiar de una manera que no supo nombrar en ese momento. Se fue a la cocina.
La cocina del penthouse era del tamaño del departamento donde Valentina vivía con su abuela en el barrio de San Bernabé. Encimeras de cuarzo blanco, electrodomésticos de acero inoxidable marca Miele que Valentina había visto anunciados en revistas de decoración en la sala de espera del dentista. Una cafetera que probablemente costaba más que el televisor de su casa. Empezó por los trastes del fregadero. Mientras los lavaba, escuchó voces en la sala. Los del consorcio Garza llamaron esta mañana. Dijo la voz de Marcela, más baja ahora, pero suficientemente clara. Confirman que se retiran de la sociedad. Dicen que esperarán a que el asunto se aclare. Silencio. Y tu hermano llamó también. Una pausa breve, cargada. No quiere ser mencionado en ningún comunicado de prensa hasta nuevo aviso. Más silencio. Luego la voz de Rodrigo, ronca, como si no la hubiera usado en días. ¿Qué más? Tu padre canceló la reunión del jueves. Valentina no dejó de lavar los trastes, pero sí dejó de escuchar, de la manera en que uno aprende a no escuchar cuando entiende que hay dolores que no le pertenecen. Tardó 40 minutos en dejar la cocina sin una mancha. Luego bajó al piso de abajo por la escalera interior, encontró los 2 baños, los dejó igual. Cuando subió de regreso, Marcela estaba sola en la sala hablando por teléfono en voz baja. Rodrigo había desaparecido. Valentina comenzó a limpiar la sala con cuidado, moviendo los objetos con la delicadeza de quien sabe que cada cosa en ese espacio vale más de lo que puede permitirse romper. Sobre la repisa de la chimenea había fotografías enmarcadas. Rodrigo en una ceremonia con traje de gala, rodeado de personas que sonreían con la soltura de quienes no necesitan esforzarse para parecer importantes. En una de las fotos, aparecía con una mujer de su edad y un niño pequeño. Los 3 reían. La foto estaba vuelta hacia la pared. Valentina no la movió. Estaba limpiando la mesita de centro cuando Marcela colgó el teléfono y la miró con la expresión de quien acaba de recordar que hay algo en la habitación que le molesta. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?, preguntó. 3 años con la agencia. ¿Y antes? Valentina levantó la vista. Había aprendido a reconocer ese tono. La pregunta que no busca información, sino confirmación de algo que ya se decidió. Estudiaba. ¿Qué cosa? Lingüística aplicada. En la UANL. Marcela parpadeó. Una fracción de segundo. Luego volvió a su expresión de siempre. «Qué interesante», dijo, con la inflexión exacta con la que «qué interesante» significa lo contrario. «Y dejaste la carrera para fregar pisos». «La dejé pausada», dijo Valentina sin alterarse. «Mi abuela se enfermó. Había que cubrir los gastos». «Claro». Marcela recogió su portapapeles. «Gente como tú no aprende idiomas, aprende a fregar pisos. Cada quien lo suyo». Lo dijo sin crueldad calculada, que hubiera sido más fácil de soportar. Lo dijo con la indiferencia de quien describe el tiempo que hace afuera. Como si fuera un hecho natural, evidente, sin necesidad de defensa ni explicación. Valentina sintió el filo de esas palabras en algún lugar entre el pecho y la garganta. Lo reconoció. No era la primera vez. No iba a ser la última. Apretó el trapo húmedo en su mano y siguió limpiando. No dijo nada. No todavía. A las 2 de la tarde, cuando Valentina terminó y fue a recoger su bolsa en la pequeña bodega donde había dejado sus cosas, se encontró con Rodrigo Villanueva en el pasillo. Él venía del estudio con un folder en la mano y se detuvo al verla, como si no esperara encontrar a nadie ahí. Por primera vez en todo el día, la miró, no con la mirada de Marcela, que era un inventario. Era otra cosa. La mirada de alguien que lleva días mirando sin ver nada y de repente encuentra algo que no sabe cómo clasificar. ¿Tú eres la nueva?, preguntó. «Valentina Cruz». «Sí, señor». Rodrigo asintió lentamente. Tenía ojeras que ninguna corbata cara podía disimular y una expresión en la boca que Valentina reconoció sin necesidad de palabras. La de alguien que ha dejado de esperar que las cosas mejoren, pero todavía no sabe qué hacer con esa certeza. ¿Dejaste todo en orden?» «Sí, señor». «Bien, eso fue todo». Rodrigo siguió caminando hacia la sala. Valentina tomó su bolsa y esperó el elevador de servicio.
Mientras bajaba los 42 pisos, sintió algo que no era exactamente lástima y no era exactamente curiosidad. Era algo más viejo. Algo que su abuela Consuelo le había enseñado a reconocer desde niña, cuando le decía que hay personas que están paradas sobre tierra que no les pertenece, y eso se nota, aunque ellos no lo sepan. Valentina no supo, en ese momento, cuánta razón tenía su abuela. Todavía no. Pero lo iba a saber muy pronto. El dolor por dentro. El miércoles amaneció nublado sobre San Bernabé. Valentina despertó antes de las 6, como siempre. El cuarto era pequeño. Una cama individual, un escritorio donde alguna vez estudió con el diccionario abierto hasta medianoche, una ventana con vista al patio interior donde el señor Pacheco del cuarto B todavía tenía su bicicleta oxidada encadenada a un tubo desde el año que Valentina tenía memoria. El departamento olía a café y a las hierbas que su abuela Consuelo hervía cada mañana en una olla pequeña. Hierbabuena, manzanilla, algo que Valentina nunca había podido identificar, pero que para ella simplemente olía a casa. Se vistió en silencio, dobló el uniforme azul sobre la silla y fue a la cocina. Consuelo Cruz tenía 78 años y el cuerpo de quien ha cargado cosas pesadas toda su vida, no por castigo, sino por costumbre. Estaba sentada en su lugar de siempre frente a la mesa chica, con las manos envueltas alrededor de su taza de barro, mirando por la ventana hacia el patio como si en ese pedazo de cielo gris hubiera algo que solo ella podía leer. ¿Dormiste?, le preguntó a Valentina sin voltear. Algo no es suficiente. Abue, tengo 25 años. Y yo tenía 25 cuando creía que el cuerpo aguantaba todo. Consuelo le señaló la silla de enfrente con un movimiento de la barbilla. Siéntate. Cuéntame. Valentina sirvió su café y se sentó. A Consuelo no había manera de esquivarla. No porque fuera dura, sino porque era de las personas que escuchan de verdad, y eso, en ciertos estados de ánimo, era más difícil de enfrentar que el silencio. ¿Cómo es el nuevo trabajo? Grande. Valentina sopló su café. El penthouse ese que te dije, en la Torre Villanueva. ¿Y la gente? Valentina dudó un segundo. No el suficiente para que su abuela no lo notara. Normal. Consuelo la miró por encima de su taza. Tenía los ojos oscuros y quietos de quien ha aprendido que la prisa no sirve para nada importante. ¿Normal como qué? Normal como que la asistente cree que porque tengo uniforme azul no sé leer. Consuelo asintió despacio. No con sorpresa. Con el reconocimiento de algo que ya había visto antes. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Seguí limpiando. Bien. ¿Bien? Valentina dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. Abue, me dijo que gente como yo no aprende idiomas. Así, con todas sus letras. Enfrente del señor ese. ¿Y el señor qué dijo? Nada. Creo que ni escuchó. Consuelo volvió a mirar por la ventana. Afuera, el señor Pacheco del cuarto B salió al patio en chanclas y pijama a revisar su bicicleta como hacía cada mañana, con la convicción inexplicable de que en algún momento iba a encontrar algo diferente. Las palabras crueles duelen más cuando vienen de alguien que cree que tiene razón, dijo Consuelo finalmente. Esa mujer no te lastimó porque te odie. Te lastimó porque te ve y no entiende lo que ve. Y eso la asusta. Valentina no respondió. Se acabó el café. Se levantó a lavar su taza. Valentina. ¿Qué? Ten cuidado con ese lugar. Valentina se detuvo con las manos bajo el chorro de agua. El tono de su abuela había cambiado. No era advertencia de madre preocupada. Era otra cosa. Más vieja. Más seria. ¿Por qué? Consuelo tardó un momento. Nada. Ve al trabajo. Lleva el suéter café, que hoy refresca. Valentina llegó a la Torre Villanueva a las 8:15. El guardia del lobby la reconoció esta vez y le señaló el pasillo lateral sin que ella preguntara. Subió en el elevador de servicio. Las puertas se abrieron en el penthouse y lo primero que sintió fue que algo había cambiado en el ambiente, aunque no hubiera podido decir exactamente qué. El mismo mármol, la misma vista, los mismos muebles de diseño que costaban más de lo que ella iba a ganar en un año. Pero algo en el aire era diferente, más tenso, como antes de una tormenta eléctrica. Marcela estaba en el pasillo hablando por teléfono con voz baja y acelerada,
girando de espaldas cuando Valentina apareció. Rodrigo no estaba visible. En la sala, sobre la mesa de centro, había papeles desplegados, folders abiertos, una laptop encendida con 2 pantallas adicionales conectadas. Valentina fue directo a la cocina a buscar su kit de limpieza. La cocinera, una señora de unos 50 años llamada Esperanza, que Valentina había visto brevemente el día anterior, estaba pelando papas en silencio junto al fregadero. Tenía cara de quien prefiere no enterarse de nada, y lo practica con dedicación. «Buenos días», dijo Valentina. «Buenos días, mija». Esperanza no levantó la vista de las papas. «Hoy está que trina la señorita Marcela. Ándate con cuidado. ¿Pasó algo?» Esperanza bajó la voz aunque no había nadie más en la cocina. Salió en las noticias. Lo del señor. Pelaba más despacio, casi pensando en voz alta. Dicen que hay irregularidades en unos contratos de construcción, que el gobierno va a investigar. Negó con la cabeza. Yo no sé nada de esas cosas. Lo que sí sé es que desde ayer no ha comido. Valentina asintió. Tomó su cubeta y sus trapos y salió de la cocina sin hacer preguntas. Pasó la mañana limpiando con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado en 3 años de trabajo, los movimientos justos, sin ruido innecesario, sin llamar la atención. Era una forma de hacerse invisible que había aprendido por necesidad y que con el tiempo se había convertido en algo casi meditativo. Mientras sus manos trabajaban, su cabeza podía estar en otro lado. Ese miércoles, su cabeza estaba en la voz de su abuela. Ten cuidado con ese lugar. ¿Por qué? Consuelo Cruz no era una mujer de presentimientos vagos. Cuando decía algo, lo decía porque sabía algo. Y lo que no decía, lo guardaba con la misma convicción con que guardaba las cartas viejas en la caja de metal debajo de su cama. Porque habría un momento correcto para abrirlas, y todavía no era ese. Valentina llevaba toda su vida sabiendo que esa caja existía. Sabiendo que dentro había papeles amarillos, cartas atadas con un listón morado, y algo que su abuela llamaba lo que nos quitaron, sin más explicación. De niña había intentado preguntar. Consuelo siempre respondía igual. Cuando llegue el momento, tú vas a saber. Nunca había llegado ese momento. O quizás sí estaba llegando, y Valentina todavía no sabía reconocerlo. A las 11 de la mañana, mientras limpiaba el corredor del segundo piso interior, escuchó la voz de Marcela subiendo desde la sala. No puedo seguir cubriendo esto si usted no me da algo concreto con qué trabajar. Los abogados necesitan una respuesta antes del viernes. Una pausa. Sí, lo entiendo. Pero lo que no entiendo es por qué no llama a los Garza directamente. Su familia tiene vínculos con ellos desde hace 40 años. Eso no se rompe por un escándalo de contratos. Valentina siguió limpiando. No se detuvo. No levantó la vista. Pero algo en esa frase se le quedó grabada sin que lo buscara. 40 años. Vínculos. Su familia. No era nada. Eran palabras sueltas de una conversación que no le correspondía escuchar. Valentina lo sabía. Y sin embargo, algo muy pequeño en el fondo de su pecho hizo un movimiento apenas perceptible, como cuando una cerradura vieja recibe una llave que no debería encajar y empieza a moverse de todos modos. Lo ignoró. Siguió limpiando. El momento que rompió el límite llegó a las 12:15. Valentina bajaba las escaleras interiores con la cubeta en la mano cuando Marcela la interceptó en el descanso del primer piso. No fue accidental. Marcela la había visto venir y había esperado. «Necesito que esto quede claro desde ahora», dijo, sin preámbulo. «Lo que se escucha en esta casa, se queda en esta casa. ¿Entendido?» «Por supuesto», dijo Valentina. «No es por supuesto. Es una condición de trabajo. Si yo me entero de que has hablado con alguien afuera sobre cualquier cosa relacionada con el señor Villanueva o con sus asuntos, la agencia recibe un reporte, y tú no vuelves a trabajar en ningún lugar decente en esta ciudad. ¿Me explico?» Valentina la miró. Directamente. Sin bajar la vista. Se explica. Bien. Marcela estaba por darse la vuelta cuando se detuvo, como si recordara algo, o como si lo hubiera planeado desde el principio.
Y otra cosa. Mañana vendrán representantes de 3 empresas extranjeras, japoneses, franceses y un equipo de Boston. El señor tiene reunión con ellos a las 10. Necesito que el penthouse esté impecable antes de las 8. ¿Puedes llegar a las 6:30? Puedo. Llega a las 6 entonces. Valentina no movió un músculo de la cara. Muy bien. Marcela se fue. Sus tacones sonaron sobre el mármol con esa seguridad particular de quien cree que el piso fue hecho para sus pasos. Valentina se quedó sola en el descanso de la escalera con la cubeta en la mano. Sintió el calor subir desde el pecho hasta la garganta. No era llanto. Valentina Cruz llevaba años sin llorar de rabia. No porque no la sintiera, sino porque había aprendido que la rabia que se gasta en lágrimas es rabia que no queda para lo que importa. Pero había algo más, esta vez. Una certeza que no tenía forma todavía, solo temperatura. Mañana vendrán japoneses, franceses y un equipo de Boston. Y Marcela estaba segura, completamente segura, de que una mujer con uniforme azul y guantes amarillos no representaba ninguna variable en esa ecuación. Valentina tomó aire. Bajó el último tramo de escaleras. Vació la cubeta en el cuarto de servicio. Y en algún lugar muy adentro donde Consuelo le había enseñado a guardar las cosas que todavía no era momento de mostrar, tomó una decisión. No más. Mañana a las 10, en esa sala llena de personas que hablan idiomas que Marcela creía que la limpiadora no conocía, algo iba a cambiar. No todavía el escándalo. No todavía la revelación. Solo el primer movimiento. Silencioso, preciso, irreversible. Como cuando una cerradura vieja termina de abrirse. Esa noche, Valentina llegó al departamento de San Bernabé más tarde de lo habitual. Consuelo ya tenía la cena servida, arroz, frijoles, tortillas recalentadas. Comieron en silencio, que entre ellas siempre fue una forma de conversación. Al terminar, cuando Valentina lavaba los platos, su abuela habló sin moverse de la mesa. Valentina. Esa caja que tengo guardada. Las manos de Valentina se detuvieron bajo el agua. ¿Cuál caja, abue? La que tú sabes cuál. Silencio. Mañana cuando llegues te la voy a abrir. Valentina se secó las manos despacio. Se giró hacia su abuela. Consuelo la miraba con esos ojos oscuros y quietos, y en ellos había algo que Valentina no le había visto antes, o que quizás siempre había estado ahí, y ella nunca había sabido leer. No era miedo. Era preparación. ¿Por qué mañana?, preguntó Valentina. Consuelo volvió la vista hacia la ventana. Porque ya es el momento. Y no dijo más. La explosión. El jueves amaneció con un sol que no avisó. Valentina llegó a la Torre Villanueva a las 5:55. El guardia del lobby la miró con la sorpresa de quien no está acostumbrado a ver a nadie llegar antes que él a su propio puesto, y abrió sin decir nada. El elevador de servicio olía igual que siempre. Las puertas se abrieron en el penthouse sumido en la oscuridad del amanecer, con la ciudad de Monterrey extendiéndose detrás de los ventanales como un mapa de luces que todavía no decidía si despertarse. Valentina encendió solo las luces del área de servicio y se puso a trabajar. Había algo casi sagrado en limpiar un lugar antes de que sus dueños se levantaran. El silencio era otro. Las superficies guardaban su propia verdad antes de que llegaran las personas a cubrirlas con su ruido. Valentina pasó el trapeador por el mármol del corredor con movimientos precisos, como si estuviera leyendo el piso en lugar de limpiarlo. Lustró los ventanales del comedor hasta que la ciudad de abajo quedó perfectamente nítida. Alineó las sillas alrededor de la mesa de reuniones que Marcela había mandado colocar la tarde anterior. 12 sillas. Una mesa de caoba que, según Esperanza, la cocinera, había costado 480,000 pesos y había llegado en un camión especial desde la Ciudad de México. A las 8:45, todo estaba impecable. A las 8 en punto llegó Marcela, revisó cada rincón con la metodología de un inspector militar, no encontró nada que objetar, y no dijo nada. Eso, en el idioma de Marcela, equivalía a un cumplido. A las 9:15 llegaron los abogados de Rodrigo. 3 hombres en trajes oscuros que hablaron entre ellos en voz baja todo el tiempo, y nunca miraron a Valentina.
lo cual era exactamente como ella prefería las cosas esa mañana. A las 9:45 llegaron los invitados. El equipo japonés era de Osaka, 2 ejecutivos de una corporación de infraestructura llamada Tanaka & Asociados, acompañados por un intérprete. El grupo francés venía de Lyon, representantes de un fondo de inversión en desarrollo urbano. El equipo de Boston era el más grande. 4 personas de un consorcio de capital privado con oficinas en 3 continentes, cuya sola presencia en Monterrey indicaba que, a pesar del escándalo en los periódicos, todavía había gente dispuesta a escuchar antes de retirarse. Rodrigo los recibió en la sala principal. Traía un traje azul marino que le quedaba perfectamente y una expresión controlada, del tipo que se construye delante del espejo durante días. Valentina lo observó un momento desde el corredor mientras llevaba una bandeja con agua mineral y vasos. No era el mismo hombre del martes, el que miraba el piso con los codos sobre las rodillas. Era una versión que se había puesto encima de ese hombre, como quien se pone un traje de buzo para entrar al agua fría. La reunión comenzó a las 10. Valentina pasó los siguientes 20 minutos en la cocina ayudando a Esperanza con el servicio de café. Oía desde ahí el murmullo de la conversación en la sala, voces en español, luego el intérprete traduciendo al japonés, luego respuestas que llegaban en el mismo idioma y regresaban en español. Los franceses hablaban entre ellos en su lengua mientras esperaban turno. Los de Boston escuchaban todo con la calma calculada de quien ya tiene una decisión tomada y solo está confirmando detalles. Marcela entró a la cocina a las 10:20 con una expresión que Valentina no le había visto antes. Algo entre irritación y nerviosismo. 2 cosas que en el rostro de Marcela nunca habían coexistido. Necesito que lleves más agua a la mesa. Y quédate en el rincón del fondo hasta que te necesiten. Sin moverte, sin hacer ruido. Sí, dijo Valentina. Y sin mirar a los invitados. Valentina tomó la jarra de agua y fue a la sala. La mesa de caoba de 480,000 pesos estaba rodeada de personas que tomaban notas, consultaban documentos y hablaban con esa precisión particular de quienes saben que cada palabra en una negociación tiene precio. Rodrigo estaba en la cabecera. A su derecha, uno de los abogados. A su izquierda, Marcela con su portapapeles. Valentina sirvió el agua en silencio, empezando por los extremos de la mesa, moviéndose con la invisibilidad aprendida. Nadie la miró. Era exactamente lo que Marcela quería. Fue cuando llegó al lugar del ejecutivo japonés de mayor jerarquía, el señor Tanaka, hijo, que algo ocurrió que no estaba en el programa. El señor Tanaka, sin dirigirse a nadie en particular, comentó algo en japonés con su colega. Breve, casi casual. El intérprete, que estaba revisando un documento en ese momento, no lo captó a tiempo y tardó unos segundos en reaccionar. En esos segundos, antes de que el intérprete abriera la boca, Valentina respondió. No en voz alta, no interrumpiendo, con la naturalidad de quien completa una frase que quedó en el aire. Tanaka-san, el documento que busca está en la segunda carpeta. La azul, tercera página desde el frente. Silencio. Un silencio de una calidad particular. El que se produce cuando el orden de las cosas se desacomoda de golpe, y todos los presentes necesitan un segundo para procesar lo que acaban de percibir. El señor Tanaka la miró. Por primera vez desde que había llegado, alguien en esa mesa la miró de verdad. Y respondió en japonés, directamente a ella. Valentina respondió en el mismo idioma. El intérprete tenía la boca ligeramente abierta. Marcela se había quedado inmóvil con el bolígrafo suspendido sobre el portapapeles. El señor Tanaka sonrió. Una sonrisa pequeña de las que no se regalan fácil. Dijo algo más. Valentina respondió. Él asintió con la cabeza con la expresión de quien acaba de encontrar algo que no esperaba encontrar. Fue uno de los ejecutivos franceses quien intervino entonces, también en un tono casual, también como si probara el terreno, comentando algo en francés a su colega sobre los términos del acuerdo preliminar. Valentina terminó de servir el agua en el vaso que tenía frente a ella, y respondió en francés.
Perfectamente. Sin acento aprendido de urgencia, sino con la fluidez de quien pasó meses oyendo grabaciones de radio francesa con audífonos mientras fregaba pisos en otras casas, en otros edificios, en otros silencios, exactamente como este. El ejecutivo francés parpadeó. Luego sonrió de una manera completamente diferente a como había sonreído desde que llegó. «Pardon», dijo genuinamente. «¿Vous parlez français?» «Un peu mieux que ça», respondió Valentina, con una calma que ella misma sintió como algo nuevo en su propio cuerpo. Un poco mejor que eso. El hombre de Boston, el mayor del grupo, que había permanecido todo el tiempo con la misma expresión de evaluación tranquila, se reclinó ligeramente en su silla y observó a Valentina con la atención de quien acaba de darse cuenta de que estaba mirando para el lado equivocado. Fue en ese momento cuando Marcela encontró su voz. «Valentina». El tono era controlado, pero tenía una grieta en el centro. «Puedes retirarte a la cocina». Valentina dejó la jarra sobre la mesa con cuidado. Se enderezó. Miró a Marcela. 3 respiraciones. 1, 2, 3. «Por supuesto», dijo Valentina en español, con una tranquilidad que no era resignación sino otra cosa completamente distinta. Y se fue. Lo que pasó después lo supo por Esperanza, que lo supo por el asistente de uno de los abogados, que tenía la costumbre de hablar más de la cuenta cuando estaba nervioso. Marcela había intentado retomar el hilo de la reunión como si nada. Pero el señor Tanaka, con esa cortesía japonesa que puede ser más afilada que cualquier descortesía occidental, había preguntado por la joven que hablaba japonés, si era traductora de la empresa, si iba a estar presente en las siguientes sesiones. Rodrigo Villanueva, por primera vez en días, había hecho una pregunta que no tenía que ver con contratos, ni con escándalos, ni con abogados. ¿Quién es esa mujer? Marcela había respondido que era la limpiadora. Y el señor Tanaka, sin perder la sonrisa, había dicho algo que el intérprete tradujo con visible incomodidad. En mi empresa, una persona que habla 3 idiomas y sirve agua no limpia pisos. ¿Tiene usted esa costumbre aquí? Rodrigo no había respondido, pero algo en su expresión había cambiado. Valentina no supo nada de esto hasta mucho después. Esa tarde, cuando terminó su turno y fue al vestuario a recoger su bolsa, encontró un sobre pequeño sobre el banco de madera. Sin nombre, sin remitente. Adentro había una nota escrita a mano, en papel membretado de la Torre Villanueva, con una letra apretada y sin adornos. Mañana, si puede, llegue a las 9. R.B. Valentina dobló la nota. La guardó en el bolsillo del delantal. No sonrió. No todavía. Pero en el camino al elevador de servicio, sintió algo que llevaba meses sin sentir. La certeza de que las cosas se estaban alineando hacia un momento que todavía no podía ver, pero que ya podía oler, como el ozono antes de la tormenta. Afuera, en el lobby, el guardia la despidió con un gesto que esta vez incluía una ligera inclinación de cabeza. Pequeño detalle. Valentina lo notó. Y subió al camión de regreso a San Bernabé pensando en la caja de metal debajo de la cama de su abuela, en el listón morado, en las cartas que llevaban décadas esperando el momento correcto. Cuando llegue el momento, tú vas a saber. Ya lo sabía. El cerco se cierra esa misma noche, a las 11:15. Marcela Fuentes hizo 3 llamadas desde su departamento en la Colonia del Valle. La primera fue a la directora de la agencia de limpieza. Fue breve, calculada, y terminó con una amenaza disfrazada de observación administrativa, que la agencia dependía de los contratos de 3 edificios del corporativo Villanueva para el 40% de sus ingresos mensuales, y que cualquier trabajadora que causara inconvenientes en una reunión de negocios de esa importancia no debería seguir siendo enviada a ese tipo de instalaciones. La segunda llamada fue a un conocido del sector de recursos humanos del corporativo, alguien que tenía acceso a las bases de datos de referencias laborales de los principales empleadores privados de Monterrey. Le pidió un favor discreto. El tipo de favor que se pide a las 11 de la noche y que no queda registrado en ningún sistema. La tercera llamada fue a su prima Fernanda, que no tenía nada que ver con nada de esto,
pero que era la única persona con quien Marcela hablaba de verdad cuando algo no le salía según lo planeado. Esa llamada duró 40 minutos y Fernanda pasó los últimos 20 intentando explicar que quizás la limpiadora simplemente sabía idiomas y eso no era una amenaza sino una coincidencia. Marcela colgó antes de que terminara la frase. El viernes por la mañana, Valentina llegó a las 9 en punto. El guardia del lobby la recibió diferente. No con hostilidad, sino con esa neutralidad cuidadosa de quien ha recibido instrucciones contradictorias de dos personas con diferente nivel de autoridad y ha decidido no tomar partido. La dejó pasar. No la mandó al elevador de servicio. No dijo nada sobre el elevador principal. Valentina fue por el pasillo lateral de todas formas. Era su costumbre, y las costumbres no se cambian por una nota en papel membretado. Cuando llegó al penthouse, Marcela ya estaba ahí. La miró con una expresión que era nueva. No el desprecio de los primeros días ni la irritación del jueves. Era algo más calculado. La mirada de alguien que ya movió las piezas en el tablero y está esperando ver si el movimiento funcionó. El señor Villanueva te va a recibir en el estudio a las 10, dijo, como si fuera un comunicado oficial. Mientras tanto, hay trabajo en los cuartos del piso de abajo. Entendido. Y Valentina. La voz bajó apenas un tono, lo suficiente para que fuera entre ellas dos. Lo que pasó ayer fue un malentendido. Estoy segura de que puedes entender que en reuniones de ese nivel, ciertos roles deben mantenerse claros. No por cuestión de capacidades, sino de protocolo. Valentina la miró. Entiendo perfectamente, dijo. No había ni una sola grieta en su voz. Marcela asintió, satisfecha con esa respuesta de una manera que revelaba exactamente cuánto no había entendido lo que Valentina acababa de decirle. A las 10 en punto, Valentina tocó la puerta del estudio. Adelante. El estudio de Rodrigo Villanueva era el único cuarto del penthouse que tenía personalidad propia. El resto del apartamento era una declaración de poder. Frío, calculado, diseñado para impresionar. El estudio era donde vivía el hombre real. Libros con el lomo gastado en los anaqueles. Una lámpara de escritorio que claramente tenía más años que todos los demás objetos en el apartamento juntos. Fotos distintas a las de la sala. No ceremonias ni revistas, sino imágenes más antiguas, con colores desvaneciéndose, de personas en lugares que Valentina no reconoció de inmediato. Rodrigo estaba de pie junto al ventanal, con una taza de café en la mano y la vista puesta en la ciudad. Se giró cuando ella entró. Sin el traje de la reunión, con una camisa sencilla y sin corbata, parecía 5 años más joven y considerablemente más cansado. Siéntate, por favor. Valentina se sentó en una de las 2 sillas frente al escritorio. Rodrigo se sentó en la otra, no detrás del escritorio sino al lado, lo cual era en sí mismo una declaración de algo que Valentina anotó sin nombrarlo. ¿Cuántos idiomas hablas?, preguntó, directo. 5 con fluidez. Japonés, francés, inglés, portugués y español. Tengo nivel intermedio alto en mandarín y ruso básico. Rodrigo la miró un momento. ¿Dónde los aprendiste? Sola. Audios, libros, plataformas en línea. El japonés lo empecé por una señora de Osaka, a quien cuidé durante 2 años cuando estaba en la universidad. Ella no hablaba español y yo no hablaba japonés, así que aprendimos juntos. ¿Y los demás? El francés porque quería leer a Camus en el original, y la traducción me parecía incompleta. El inglés desde la secundaria, pero lo perfeccioné porque casi todo el material de lingüística que vale la pena está en inglés. El portugués porque mi abuela tiene vecinos brasileños, y me pareció injusto no entenderlos. Rodrigo procesó esto en silencio. Luego dijo, «Estudiaste lingüística». Pausada. 4º semestre. ¿Por qué la dejaste? Mi abuela se enfermó. Tenía 74 años y vivía sola. Alguien tenía que estar. Rodrigo asintió. Miró su café. No lo tomó. Ayer Tanaka me llamó esta mañana, dijo finalmente. Me dijo que le había parecido notable encontrar en mi oficina a una persona con esa formación en ese rol. Y me preguntó, con mucha cortesía, si era una práctica habitual en México subutilizar a las personas de esa manera. Valentina no dijo nada. No le respondí bien,
continuó Rodrigo, y en su voz había algo que no era exactamente vergüenza sino su pariente cercano. Le dije que era un malentendido administrativo. Lo fue, en cierto modo. No. Rodrigo la miró. No lo fue. Silencio. Necesito un intérprete para las siguientes 3 reuniones. Los de la agencia de traducción que usamos normalmente cancelaron ayer, que es otra historia. Tanaka regresa el lunes. Los franceses el martes. El equipo de Boston el miércoles. ¿Puedes hacer eso? Valentina lo miró. No era una pregunta sencilla disfrazada de simple. Tenía capas. ¿En qué calidad?, preguntó. En la que tú determines que es apropiada. Eso no responde mi pregunta. Rodrigo la miró fijamente por un momento. Luego algo en su expresión cambió. No una sonrisa, sino la relajación imperceptible de alguien que acaba de darse cuenta de que la persona frente a él no va a fingir que las cosas son más simples de lo que son. Intérprete y asesora de comunicación. Con honorarios correspondientes al rol, no al uniforme. Acepto. Marcela se enteró 20 minutos después. Valentina lo supo porque cuando salió del estudio y fue a recoger su cubeta de limpieza del cuarto de servicio, Marcela estaba ahí, lo cual no tenía ninguna razón práctica de ser. La miraba con una expresión que por primera vez no era calculada, sino genuinamente desconcertada, como si una pieza del tablero hubiera hecho un movimiento que no estaba dentro de los posibles. No dijo nada. Valentina tampoco. Tomó su cubeta y se fue a limpiar el pasillo del piso de abajo, porque el nuevo rol comenzaba el lunes, y hasta entonces seguía siendo viernes. Lo que Valentina no sabía era lo que ocurrió esa misma tarde, mientras ella viajaba en camión de regreso a San Bernabé. Rodrigo, solo en su estudio, había tomado uno de los folders que sus abogados habían dejado sobre el escritorio. El que contenía el historial de la propiedad original de los terrenos donde ahora se levantaban 3 de sus desarrollos más importantes en el área metropolitana de Monterrey. Era documentación que sus abogados habían compilado para el proceso de defensa contra las acusaciones de irregularidades contractuales. Rodrigo lo había revisado brevemente 2 días antes, sin leerlo de verdad, porque en ese momento los números y los nombres le resbalaban. Esa tarde, lo abrió de nuevo. Y en la tercera página, en una lista de propietarios originales de los terrenos antes de la primera compraventa registrada hace 41 años, encontró un nombre. Cruz. Consuelo Remedios Cruz Montoya. Rodrigo se quedó mirando ese nombre durante un momento que no supo cuánto duró. Luego buscó en su memoria el apellido de la limpiadora que hablaba 5 idiomas y cuidaba a su abuela enferma. Cruz. Valentina Cruz. Cerró el folder. Lo abrió de nuevo. Buscó más páginas. La documentación era incompleta, fragmentaria, llena de los huecos convenientes que caracterizaban a las transacciones de tierra en Nuevo León en los años 80. Pero lo que había era suficiente para saber que había algo ahí, algo viejo, algo que alguien, en algún momento, había decidido enterrar. Llamó a su abogado principal. Necesito el expediente completo de los terrenos de la zona norte. Todo. Los originales, no los resúmenes. Una pausa. Y necesito saber quién era Consuelo Cruz Montoya. Al otro lado del teléfono, el abogado tardó un segundo de más en responder. ¿Eso es urgente? Es para ayer. Valentina llegó a San Bernabé a las 7 de la tarde y encontró a su abuela sentada a la mesa con la caja de metal frente a ella. Era más pequeña de lo que Valentina recordaba de niña, cuando la veía guardada debajo de la cama, y le parecía enorme. Una caja de hojalata con flores pintadas que ya casi no se veían, con una cerradura pequeña cuya llave Consuelo llevaba en una cadena al cuello desde siempre. La llave estaba puesta en la cerradura. Valentina se sentó frente a su abuela sin decir nada. Consuelo posó las manos sobre la caja. Manos que habían lavado ropa ajena, plantado milpa, firmado documentos que no entendía del todo porque nadie se los había explicado bien, sostenido a una nieta recién nacida cuando su hija no pudo quedarse. Cuando yo tenía 32 años, comenzó Consuelo, con la voz de quien ha ensayado esto muchas veces y ha decidido que no hay manera de ensayar lo suficiente. Tu bisabuelo murió y nos dejó las tierras del norte. 12 hectáreas. Buenos terrenos.
cerca del río. Valentina escuchaba sin moverse. Unos meses después empezaron a venir hombres. Primero con papeles que no entendí. Luego con un abogado que hablaba rápido. Luego con una oferta que decían que era muy generosa pero que yo debía aceptar rápido porque si no el gobierno iba a expropiar de todas formas y no me iban a dar nada. Consuelo abrió la caja. Adentro había un fajo de cartas, efectivamente atadas con un listón morado desteñido. Debajo, un sobre grueso con documentos doblados. Y debajo de todo, una fotografía en blanco y negro de una mujer joven con una niña pequeña, paradas frente a un terreno abierto con un árbol al fondo. Firmé, dijo Consuelo. Su voz no se quebró. Era un hecho, no una herida reciente. Me pagaron lo que dijeron y se fueron. 2 años después salió en el periódico que esos terrenos valían 20 veces lo que me habían pagado. Y el nombre del dueño nuevo era Villanueva. El silencio en la cocina era tan completo que Valentina podía oír el reloj de pared del corredor. ¿Por qué nunca me dijiste? Consuelo la miró. ¿Para qué? Para que crecieras con rabia y sin salida. Negó con la cabeza. Esperé a que hubiera salida. Valentina miró la fotografía. La mujer joven era su abuela. La niña pequeña era su madre, que había muerto cuando Valentina tenía 3 años, y de quien solo recordaba el olor a jabón de lavanda. ¿Y ahora hay salida?, preguntó. Consuelo empujó el sobre grueso hacia ella. Ahora tú estás dentro de la casa de ese hombre. Sus ojos oscuros y quietos tenían una claridad que no era venganza ni amargura. Era algo más antiguo, más limpio. Y tú sabes cosas que yo nunca pude saber. Valentina tomó el sobre. Sus manos no temblaron, pero algo en su pecho hizo un movimiento definitivo, como cuando la última pieza de algo que llevas mucho tiempo armando cae exactamente donde siempre debió estar. Afuera, el señor Pacheco del cuarto B encadenó su bicicleta oxidada al tubo de siempre. En algún lugar de la ciudad, a 42 pisos de altura, un hombre con el apellido Villanueva buscaba en documentos incompletos el nombre de una mujer que su familia había despojado 4 décadas atrás. Y en una cocina pequeña de San Bernabé, 2 mujeres se miraban sobre una caja de hojalata con flores casi borradas, sabiendo que el momento que llevaba 40 años llegando, acababa de tocar la puerta. La revelación que hace llorar Valentina no durmió esa noche. No fue insomnio de angustia ni de miedo. Fue el insomnio de quien tiene demasiado que ordenar adentro y el cuerpo se niega a apagarse antes de que la mente termine. Se quedó sentada a la mesa de la cocina hasta pasada la medianoche, con el sobre de su abuela abierto frente a ella, leyendo cada documento 2 veces, 3 veces, con la lámpara del techo encendida y el silencio de San Bernabé envolviéndola como algo sólido. Los documentos eran de 1983. Escrituras originales de las 12 hectáreas en la zona norte de Monterrey, a nombre de Esteban Cruz Medina, bisabuelo de Valentina. Un acta de defunción de ese mismo año. Y luego, en un papel membretado de una notaría que ya no existía, una compraventa firmada por Consuelo Remedios Cruz Montoya, viuda, 32 años, con el precio estampado en tinta que el tiempo había vuelto café, pero que seguía siendo perfectamente legible. 87,000 pesos de 1983. Valentina calculó en su cabeza. Con la inflación de 4 décadas, eso equivalía aproximadamente a lo que un trabajador de salario mínimo ganaba en 3 meses en la actualidad. Por 12 hectáreas en lo que hoy era uno de los corredores inmobiliarios más valiosos del área metropolitana. El comprador registrado era una empresa llamada Desarrollos del Norte S.A., DCB. Valentina buscó en su memoria. Sabía ese nombre. Lo había visto en los documentos de los abogados de Rodrigo, sobre la mesa del estudio, la mañana que llegó a las 6 a limpiar antes de la reunión. Desarrollos del Norte S.A.D.C.B. era la empresa original del padre de Rodrigo Villanueva, la semilla de todo el emporio. Valentina cerró los documentos, los volvió a guardar en el sobre. Apagó la lámpara. En la oscuridad de la cocina, no lloró. Sintió algo más tranquilo y más pesado que el llanto. La confirmación de algo que su cuerpo había intuido desde el primer día que entró a esa torre,
Desde la primera vez que sus manos tocaron el mármol importado de Italia del lobby, y algo muy antiguo en ella lo reconoció sin saber por qué. Se fue a la cama. Antes de cerrar los ojos, pensó en su bisabuelo Esteban, a quien nunca había conocido, pero cuyo retrato colgaba en la sala desde siempre. Un hombre con bigote y sombrero de palma, parado frente a un terreno abierto con una expresión de quien sabe exactamente lo que tiene y sabe exactamente cuánto vale. Lo siento, bisabuelo, pensó. Ya sé dónde fue a parar. El sábado no fue a la Torre Villanueva. No había razón. Su nuevo rol comenzaba el lunes, y el edificio no esperaba visita de limpieza los fines de semana. Valentina pasó la mañana en casa, sentada junto a su abuela en la sala, con las cartas atadas con el listón morado extendidas sobre la mesa entre ellas. Las cartas eran de su bisabuelo, escritas entre 1979 y 1983, el año en que murió. Dirigidas a Consuelo, que en esa época era su nuera, la esposa de su hijo mayor. Cartas largas, con letra apretada y palabras de hombre que no tenía educación formal, pero sí una inteligencia natural que saltaba entre renglones. En la última carta, fechada 3 meses antes de su muerte, había un párrafo que Consuelo había subrayado con lápiz en algún momento de las últimas 4 décadas. Esas tierras son lo que somos. No lo que tenemos, sino lo que somos. Si algún día alguien te presione para venderlas, recuerda que la tierra no se equivoca, aunque la gente sí. Lo que se siembra ahí somos nosotros, y eso no tiene precio en ningún papel. Valentina leyó ese párrafo en voz alta. 2 veces. La segunda vez, Consuelo tenía los ojos cerrados y los labios apretados con la expresión de quien está sosteniendo algo que pesa mucho desde hace mucho tiempo y finalmente tiene a alguien al lado para cargarlo a medias. No lloró tampoco. Pero cuando Valentina terminó de leer y dobló la carta con cuidado, su abuela extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Y se quedaron así un momento, las dos, sin decir nada, porque no había nada que decir que esas manos enlazadas no dijera mejor. Fue el domingo por la tarde cuando Marcela actuó. Valentina estaba en la farmacia de la esquina comprando la medicina mensual de su abuela cuando el teléfono vibró. Era un número desconocido, contestó. ¿Valentina Cruz? Sí. Le hablo de la agencia. La voz era de la directora administrativa, una mujer a quien Valentina conocía desde hacía 3 años y con quien siempre había tenido una relación cordial. Necesito hablar contigo sobre tu asignación en la Torre Villanueva. Valentina salió a la banqueta, lejos del ruido de la caja registradora. Dígame, ha habido un reporte sobre tu comportamiento durante una reunión de negocios. Una pausa cargada. Nos dicen que interrumpiste una sesión de trabajo con clientes internacionales de manera no solicitada. Que generaste una situación de incomodidad para el personal ejecutivo. Otra pausa. Valentina, tú sabes que nosotros valoramos tu trabajo, pero los contratos con el corporativo Villanueva son muy importantes para la agencia. No podemos permitirnos. ¿Quién presentó el reporte? Silencio breve. Eso no es información que pueda compartir. No necesito que me lo diga. Valentina miró la calle. El tráfico normal del domingo. Una señora con mandado. 2 niños en bicicleta. ¿Me están suspendiendo? Por el momento, te reasignaremos a otras instalaciones. Hasta que la situación se aclare. Entiendo. Valentina, de verdad, no es nada personal. No hay problema. Su voz era completamente tranquila. Una pregunta. ¿El señor Villanueva está al tanto de este reporte? Silencio más largo. El reporte viene del personal de su oficina. Eso no es lo que pregunté. La directora no respondió de inmediato. Y en ese silencio, Valentina tuvo su respuesta. Gracias, dijo Valentina. Que tenga buena tarde. Colgó. Se quedó un momento en la banqueta con el teléfono en la mano. El sol de la tarde de domingo caía sobre San Bernabé con esa luz naranja que hacía que todo pareciera más viejo y más tranquilo al mismo tiempo. Pensó en Marcela, en la velocidad con que se había movido, en lo bien que conocía los mecanismos, los contratos, las dependencias, los favores que se cobran por teléfono un domingo.
Era una mujer que llevaba 6 años protegiendo una posición de poder que no era suya pero que administraba mejor que su propio dueño. También pensó en la nota de Rodrigo. Mañana, si puede, llegue a las 9. Entró de nuevo a la farmacia, pagó la medicina de su abuela, y al salir marcó un número. Rodrigo Villanueva contestó al segundo tono. Cruz. Señor Villanueva. Valentina caminó despacio hacia su edificio. Acabo de recibir una llamada de la agencia. Me informan que hay un reporte sobre mi comportamiento en la reunión del jueves y que me van a reasignar. Silencio al otro lado. ¿Cuándo te llamaron? Hace 10 minutos. Otro silencio, más corto. El lunes a las 9, dijo Rodrigo. Eso sigue en pie. Ven directamente al estudio. ¿Y la agencia? Yo me encargo. Valentina llegó a la puerta de su edificio. Una cosa más, señor Villanueva. Dime. Encontré algo que creo que usted necesita ver. Documentos. Anteriores a la fundación del corporativo. Una pausa. Relacionados con propiedades de mi familia. Esta vez el silencio fue diferente. Más pesado. Del tipo que tiene forma. ¿Cuándo puedes mostrármelos? Cuando usted diga. Mañana. Lunes. A las 9. Ahí estaré. Consuelo estaba viendo la televisión cuando Valentina entró. Un programa de cocina con un cocinero que gesticulaba mucho y hacía recetas que requerían ingredientes que no existían en el mercado de San Bernabé. Consuelo lo veía con la misma atención con que veía todo. Como si cada cosa mereciera ser observada completamente antes de juzgarse. Valentina se sentó a su lado. Abue. Los documentos de la caja. ¿Hay más que no me mostraste? Consuelo no apartó los ojos de la televisión. Hay cartas del notario. De cuando vinieron a presionarme. Una pausa. Y hay una carta del abogado de Villanueva. Del padre, escrita a mano. Diciéndome que si iba con otro abogado a revisar la compraventa, me iban a crear problemas con el gobierno local. Valentina procesó eso en silencio. ¿Una amenaza escrita? ¿El abogado la firmó? Con nombre y sello. El cocinero en la televisión derramó algo y se rió de sí mismo. El público aplaudió. Abue, dijo Valentina despacio. Esa carta es la más importante de todas. Consuelo por fin se giró a mirarla. En sus ojos oscuros y quietos, había algo que llevaba 40 años esperando este momento exacto. Lo sé, dijo. Y fue a buscarla. Esa noche, mientras Consuelo dormía, Valentina fotografió cada documento con su teléfono. Las escrituras originales, la compraventa, la carta amenazante del abogado con nombre, fecha y sello notarial, las cartas de su bisabuelo, la fotografía en blanco y negro de la mujer joven y la niña frente al terreno con el árbol. Los subió a 3 plataformas de almacenamiento diferentes con contraseñas distintas. Luego guardó los originales en el sobre, y el sobre lo metió dentro de un libro viejo de gramática española que nadie en su sano juicio abriría por curiosidad, y el libro lo puso en el tercer estante del librero del corredor, entre un diccionario y una enciclopedia de ciencias naturales de 1991. Mientras hacía todo esto, pensó en su bisabuelo Esteban y en sus 12 hectáreas junto al río. En su abuela de 32 años, firmando un papel que no entendía del todo porque nadie se lo explicó bien. Porque así funcionaban las cosas para cierta gente en ciertos tiempos. En el emporio que creció sobre esas tierras. En los 480,000 pesos de la mesa de caoba. En el Patek Philippe de $180,000 en la muñeca de Marcela. Todo construido sobre una firma que nunca debió obtenerse como se obtuvo. Cerró el libro de gramática. Apagó la luz. Y por primera vez en muchas noches, durmió de un tirón hasta el amanecer. La trampa. El lunes amaneció con lluvia fina sobre Monterrey. Valentina llegó a la Torre Villanueva a las 8:50, con el sobre dentro de su bolsa y un paraguas que chorreaba. El guardia del lobby la recibió con un gesto diferente al de la primera semana. No exactamente cordial, pero sí con el respeto silencioso de alguien que ha recibido instrucciones nuevas y las está aplicando. Buenos días. El señor Villanueva la espera en el piso 42. Gracias. Esta vez,
El elevador principal. Valentina observó su reflejo en las puertas de acero pulido mientras subía. El mismo uniforme azul, los mismos guantes amarillos doblados en el bolsillo. Había pensado en llegar diferente, en cambiarse de ropa, en presentarse de una manera que dijera claramente que el rol había cambiado. Luego decidió que no. Lo que iba a ocurrir esa mañana no necesitaba vestuario nuevo. Ya tenía suficiente peso propio. Rodrigo estaba en el estudio cuando ella entró. No solo. Había un hombre sentado frente al escritorio que Valentina no reconoció. De unos 50 años, con traje gris y una carpeta sobre las rodillas. El abogado principal, dedujo. El que le había dicho que necesitaba el expediente completo de los terrenos. Cruz. Rodrigo se levantó. Él es el licenciado Armenta. Es de confianza. Valentina los miró a los dos. Luego sacó el sobre de su bolsa y lo puso sobre el escritorio. La reunión duró 2 horas. El licenciado Armenta revisó cada documento con la metodología lenta y precisa de quien ha pasado 30 años leyendo papeles que la gente firma sin leer. Hizo preguntas. Tomó notas. En 2 ocasiones, pidió ver el original de la carta del abogado del padre de Rodrigo, la que tenía nombre, fecha y sello, la que amenazaba a Consuelo con problemas con el gobierno local si buscaba asesoría legal independiente. La tercera vez que la leyó, el licenciado Armenta se recargó en su silla, juntó las manos sobre la carpeta y miró a Rodrigo con una expresión que Valentina leyó claramente. La de un abogado que acaba de encontrar algo que complica mucho más las cosas pero que, en el fondo, también las aclara. Esto es suficiente para un proceso civil de restitución, dijo. La compraventa puede impugnarse por vicio en el consentimiento. La carta es evidencia directa de coacción. Una pausa. El problema es el tiempo. 41 años es mucho. El corporativo va a alegar prescripción. ¿Puede contra la carta?, preguntó Valentina. El licenciado Armenta la miró. Era la primera vez que ella hablaba directamente en la reunión. Con la carta, es más difícil para ellos, admitió. La coacción interrumpe los plazos de prescripción bajo ciertas interpretaciones del Código Civil. No es garantía, pero es argumento. Rodrigo había estado en silencio durante la mayor parte de la reunión, escuchando, con esa expresión que Valentina ya reconocía, la de alguien que está procesando información que confirma algo que ya sabía pero que no quería saber todavía. El corporativo, dijo finalmente, es decir, yo, ¿tendría que ser el demandado en este proceso? Técnicamente sí, dijo Armenta. Silencio. Rodrigo miró la carta con el sello notarial. La miró un buen tiempo. ¿Cuánto valen hoy esas 12 hectáreas? El licenciado Armenta abrió su carpeta y sacó una hoja. Según el último avalúo comercial de la zona norte, entre 180 y 210 millones de pesos. Rodrigo no pestañeó, pero algo en su mandíbula se tensó de una manera que Valentina notó y que tenía un nombre que ella no iba a decir en voz alta. Culpa. No la culpa superficial de quien fue descubierto. La otra, la más difícil. La de quien no hizo algo malo directamente, pero vivió toda su vida sobre la consecuencia de lo que otros hicieron. Bien, dijo Rodrigo. Armenta, necesito que prepares una propuesta de acuerdo extrajudicial, con valuación completa y compensación por el tiempo. Miró a Valentina. Sin juicio, si es posible. Valentina sostuvo su mirada. Mi abuela toma esas decisiones, no yo. ¿Puedo conocerla? Eso también lo decide ella. Rodrigo asintió una sola vez, con un respeto que no tenía nada de condescendiente. Fue cuando Valentina salió del estudio, poco después del mediodía, que encontró a Marcela en el pasillo. No fue un encuentro casual. Marcela la había estado esperando. Estaba de pie junto a la ventana del corredor con el portapapeles bajo el brazo y una expresión que Valentina no le había visto antes. No el desprecio de los primeros días, no la irritación del jueves, no el cálculo del viernes. Era algo más desnudo. La expresión de alguien que lleva días viendo acumularse una situación que no controla y ha decidido que es hora de intervenir directamente.
¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Marcela sin preámbulo. Valentina se detuvo. ¿Para qué? ¿Para hablar? Marcela señaló la pequeña sala de espera al final del corredor. 5 minutos. Valentina la siguió. Se sentaron. Marcela puso el portapapeles sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos enlazadas, en la postura de quien va a hacer una propuesta de negocios. Sé lo que tienes, dijo directamente. Sé que encontraste documentos viejos sobre las tierras de tu familia. Y sé que se los mostraste a Rodrigo esta mañana. Valentina no dijo nada. También sé que lo que tienes puede hacer mucho ruido, continuó Marcela. Pero el ruido va en 2 direcciones. Un proceso legal de ese tipo, con todo lo que el corporativo está enfrentando ahora mismo, va a durar años. Va a destruir lo que queda de la empresa antes de que haya un fallo. Y en ese escenario, tú y tu abuela terminan con un proceso en papel mientras el activo se devalúa en medio del caos. Gracias por el análisis, dijo Valentina. Espera. Marcela bajó la voz. Hay otra opción. Hay personas, inversionistas, que llevan semanas esperando que Rodrigo caiga para comprar participaciones del corporativo a precio de emergencia. Si los documentos que tienes salen en el momento correcto, el corporativo se derrumba. Ellos compran, y tú recibes una compensación directa, en efectivo, sin proceso judicial. Una pausa. Mucho más rápido, mucho más limpio. Valentina la miró fijamente. ¿Me estás pidiendo que traicione a Rodrigo Villanueva con documentos que me confió él mismo? Te estoy pidiendo que protejas a tu familia de manera eficiente. Con documentos que filtraría yo, en el momento que tú decidas, a inversionistas que tú conoces. Valentina no subió el tono. ¿Y tu parte en ese acuerdo es cuál exactamente? Marcela no parpadeó. Mi parte no es asunto tuyo. Claro que no. Valentina recogió su bolsa. ¿Algo más? Valentina. La voz de Marcela bajó otro tono, y por primera vez tenía algo que no era exactamente duro. No te hagas la difícil. Tú eres lista. Sabes cómo funciona esto. La gente como nosotras tiene que aprovechar las oportunidades cuando llegan, porque no llegan 2 veces. Gente como nosotras. Valentina se detuvo en la puerta. Se giró. Marcela, hace 2 semanas me dijiste que gente como yo no aprende idiomas, aprende a fregar pisos. Una pausa. Ahora somos gente como nosotras. Lo dijo sin sarcasmo, con la calma de una observación matemática. Revisa cuál de las 2 versiones es la verdadera. Y salió. Esa tarde, de regreso en San Bernabé, Valentina llamó al licenciado Armenta directamente. Licenciado, necesito que los documentos originales estén en custodia notarial independiente antes del miércoles. ¿Es posible? Es posible. ¿Pasó algo? Precaución. Bien hecho, dijo Armenta, con el tono de quien lleva suficientes años en su profesión para saber que la precaución siempre llega tarde o a tiempo, nunca innecesaria. Valentina colgó y fue a buscar el libro de gramática en el librero del corredor. El libro no estaba donde lo había dejado. Se quedó mirando el espacio vacío entre el diccionario y la Enciclopedia de Ciencias Naturales de 1991. Un segundo. 2. Luego contó los libros del estante. 1 por 1. El libro de gramática estaba ahí, pero en el lugar equivocado. 3 posiciones a la derecha de donde ella lo había puesto. Alguien lo había sacado, revisado y vuelto a colocar, pero no en la posición exacta. Valentina sacó el libro. Lo abrió. El sobre seguía dentro. Tomó el sobre. Fue a su cuarto. Contó los documentos. Todos estaban. Nada faltaba. Pero alguien había estado ahí. Salió al corredor. Abue. ¿Entró alguien hoy mientras yo no estaba? Consuelo asomó desde la cocina con una cuchara de madera en la mano. Vino la señora Refugio del departamento de arriba a devolver el molde de rosca que le presté en enero. Entró un momento a la sala. La señora Refugio del departamento de arriba llevaba 20 años siendo vecina de Consuelo, y era perfectamente inofensiva. Pero también tenía una sobrina que trabajaba de asistente en una empresa de inversiones en el centro de Monterrey. Valentina no dijo nada. No era certeza. Era posibilidad. Y en este punto, las posibilidades había que tratarlas como certezas.
Fue a su cuarto. Sacó los documentos del sobre y los fotografió de nuevo, por si acaso alguna imagen anterior había fallado. Los subió de nuevo a las 3 plataformas. Verificó que los archivos abrieran correctamente. Luego tomó el sobre con los originales, salió a la calle con él bajo el brazo y caminó 4 cuadras hasta la papelería del señor Morales, que tenía una copiadora y no hacía preguntas. Hizo 3 juegos de copias de todo. Guardó un juego en la papelería, con el señor Morales, en un sobre cerrado con su nombre, con instrucciones de no entregarlo a nadie que no fuera ella en persona. Guardó otro juego en casa de su prima Leticia, que vivía a 12 cuadras, y era la persona más discreta que Valentina conocía. Y el tercer juego, lo guardó en su propia bolsa. Los originales los llevó esa misma noche a la notaría que el licenciado Armenta le indicó, en una colonia del centro, donde una notaria de guardia los recibió, los registró, y le entregó un acuse oficial de recepción con sello y firma. A las 9 de la noche, Valentina estaba de regreso en San Bernabé. Consuelo tenía la cena lista. ¿Andabas haciendo travesuras?, preguntó la abuela, con esa sorna suave que era su forma de preguntar sin presionar. Andaba siendo cuidadosa. Consuelo sirvió los frijoles. Eso me enseñé yo sola, a los 32, cuando ya era demasiado tarde. Puso el plato frente a Valentina. Mejor que tú lo aprendas ahora que todavía sirve de algo. Comieron. Afuera llovía todavía. La misma lluvia fina de la mañana que no terminaba de irse ni de convertirse en tormenta real. El señor Pacheco del cuarto B se asomó al patio una sola vez. Vio la lluvia, vio su bicicleta, y regresó adentro con la resignación filosófica de quien ha llegado a la paz con las cosas que no puede cambiar. Y en la Torre Villanueva, a esa misma hora, Marcela Fuentes recibía una llamada de un número que Valentina nunca iba a conocer, y respondía con 2 palabras que tampoco iba a escuchar. No estaban. Lo que Marcela no sabía era que los documentos llevaban 3 horas en una notaría, registrados, sellados y perfectamente fuera de su alcance. Lo que Valentina no sabía todavía era que Marcela, al colgar ese teléfono, ya estaba planeando la trampa siguiente. Pero eso, como todas las cosas que importan, llegaría a su tiempo. La carta que destruye por dentro. El martes amaneció despejado. La lluvia de los días anteriores había dejado la ciudad con ese brillo particular que tiene Monterrey cuando el aire baja limpio desde la sierra. Los cerros visibles hasta el último detalle, el cielo de un azul que parecía recién pintado, las calles con ese olor a tierra mojada que en San Bernabé duraba exactamente hasta que el sol calentaba lo suficiente para borrarlo. Valentina llegó a la Torre Villanueva a las 9 en punto. El guardia del lobby ya no la señalaba hacia ningún pasillo. La saludó por su nombre. Subió en el elevador principal. Las reuniones del martes fueron las más largas de la semana. El equipo francés llegó puntual. Valentina los recibió en la sala de reuniones junto a Rodrigo, sin uniforme azul por primera vez. Traía una blusa blanca y pantalón negro que había planchado la noche anterior con la misma atención con que planchaba el uniforme, porque la pulcritud no era una cuestión de ropa, sino de respeto propio, y eso no cambiaba con el rol. Los franceses la miraron con la misma expresión de ajuste rápido que habían tenido el jueves anterior, cuando descubrieron que la mujer con guantes amarillos hablaba su idioma. Esta vez no había guantes ni sorpresa, solo trabajo. Valentina interpretó durante 4 horas sin papel, sin grabadora, sin apoyos, francés a español, español a francés, con la fluidez de quien no está buscando equivalencias, sino pensando directamente en 2 idiomas al mismo tiempo. Rodrigo la miraba de cuando en cuando con una atención que no era evaluación, sino algo que se parecía más al asombro tranquilo de quien descubre una capacidad que existía a su lado sin que lo supiera. Al final de la reunión, el director del fondo francés, un hombre de Lyon llamado Bertrand Morel que llevaba 20 años en inversiones de desarrollo urbano y no era dado a los cumplidos innecesarios, le dijo a Rodrigo en español, delante de todos: «Su intérprete es extraordinaria. Si alguna vez quiere trabajar en Europa, que me llame». Rodrigo respondió que no estaba disponible. Lo dijo con una naturalidad que no consultó a Valentina ni pretendió hacerlo.
Valentina anotó eso. No con molestia, sino con la curiosidad de quien observa que algo está cambiando en la arquitectura de una relación sin que nadie haya declarado que el cambio comenzó. Marcela estuvo ausente durante toda la reunión del martes. No era su estilo. Normalmente se instalaba en un rincón con su portapapeles y tomaba notas de todo con la eficiencia de un sistema de vigilancia. Esa mañana no apareció. Esperanza, la cocinera, que tenía el radar social más afinado de todo el penthouse, le dijo a Valentina en la cocina durante el receso del café que Marcela había llegado temprano. Había hecho 2 llamadas en el estudio auxiliar y se había ido antes de que llegaran los franceses. ¿Dijo a dónde? Nunca dice a dónde, respondió Esperanza, pelando zanahorias con la concentración de quien sabe que lo que no escucha no puede meterse en problemas. Pero llevaba cara de cuando va a hacer algo que después no va a poder deshacer. Valentina tomó su café. ¿Hace eso seguido? 2 veces que yo recuerde. Esperanza no levantó la vista de las zanahorias. Las 2 veces terminaron mal para alguien que no era ella. Lo que Marcela había ido a hacer ese martes por la mañana, Valentina lo supo 48 horas después. Pero lo que ocurrió esa misma tarde fue suficiente para entender que las piezas estaban moviéndose todas al mismo tiempo, en direcciones que convergían hacia un punto que todavía no era visible, pero que ya se podía sentir en el aire como el ozono antes de un rayo. Rodrigo la llamó a su estudio al terminar la reunión, cuando los franceses ya se habían ido y el penthouse había recuperado su silencio habitual. Tenía sobre el escritorio el expediente completo que había pedido al licenciado Armenta, los documentos de las tierras, el historial de la empresa, y encima de todo, una hoja de papel separada con números escritos a mano. Armenta me mandó la evaluación actualizada con intereses históricos, dijo. 183 millones de pesos por el valor actual de las tierras, más 47 millones de compensación por el tiempo y el perjuicio documentado. Levantó la vista. 230 millones en total. Valentina no dijo nada. Quiero hacer esto bien, continuó Rodrigo. Sin juicio, si tu abuela acepta. Un acuerdo extrajudicial con todas las garantías legales, notariado, con cláusula de confidencialidad opcional según su decisión, no la mía. Hizo una pausa. Y quiero conocerla. No para negociar. Para pedirle disculpas. Valentina lo miró un momento largo. ¿Por algo que hizo su padre? Por algo que se construyó sobre lo que su padre hizo y de lo que yo me beneficié toda mi vida sin preguntar de dónde venía. Su voz era plana, sin dramatismo, del tipo que indica que una persona ha pensado mucho en algo antes de decirlo en voz alta. Eso también tiene un costo. Valentina guardó silencio otro momento. Le pregunto a mi abuela, dijo finalmente. Consuelo Cruz escuchó el resumen esa noche con la misma atención quieta con que escuchaba todo. Sentada en su lugar de la mesa, las manos alrededor de la taza de barro, los ojos mirando a Valentina mientras hablaba. Cuando Valentina terminó, su abuela no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su té. Miró por la ventana hacia el patio donde el señor Pacheco había dejado su bicicleta con una bolsa de nylon encima para protegerla de la lluvia que ya no llovía. ¿Es un hombre honesto?, preguntó finalmente. Creo que está aprendiendo a hacerlo. Consuelo asintió despacio. Que venga el jueves. Una pausa. Que venga solo, sin abogados. El miércoles fue el día del equipo de Boston. 4 horas de reunión, esta vez con Rodrigo más seguro, con los números más claros, con una propuesta reestructurada que Armenta había pasado 2 noches preparando. Valentina interpretó del inglés al español y de regreso con la misma precisión de los días anteriores. El hombre de Boston, el mayor del grupo, un texano de nombre Gerald Hawkins, que había construido su fortuna comprando activos en crisis y sabía leer a las personas con la misma habilidad con que leía los balances, la observó durante toda la reunión con una atención que no era curiosidad, sino evaluación profesional directa. Al terminar, cuando Rodrigo salió un momento a atender una llamada, Hawkins se dirigió a Valentina en inglés. How long have you been doing this? Interpreting? This is my 3rd day officially. Hawkins enarcó una ceja.
Third day. Repitió, como confirmando que había oído bien. And before this? Cleaning the same office. Hawkins la miró un momento. Luego hizo algo que Valentina no esperaba. Se rió. No una risa condescendiente. Una risa genuina, del tipo que produce el reconocimiento de algo que merece ser reconocido. Villanueva's a lucky man, dijo. Let's hope he's smart enough to know it. Valentina no respondió. Pero algo en su pecho hizo un movimiento pequeño y cálido que guardó para más tarde. El jueves llegó Rodrigo Villanueva a San Bernabé. Solo, como Consuelo había pedido. En un coche discreto, sin chofer. Tocó a la puerta del departamento a las 4 de la tarde con un ramo de flores que Valentina sospechó que había elegido él mismo porque no tenía la perfección calculada de las flores que compra alguien por encargo. Eran claveles y margaritas, mezclados, exactamente el tipo de flores que se venden en los puestos de la calle. Consuelo las recibió con una expresión que no era ni calor ni frialdad. Era evaluación, la misma que Valentina reconocía de toda su vida. La de una mujer que ha aprendido a leer a las personas antes de decidir qué darles. Los tres se sentaron a la mesa pequeña de la cocina. Valentina sirvió café. Rodrigo miró el departamento sin disimularlo. El librero del corredor, las fotos en la pared, la cocina pequeña y limpia, la ventana al patio donde la bicicleta del señor Pacheco seguía en su lugar eterno. Y Valentina lo vio hacer ese recorrido visual con los ojos y supo exactamente lo que estaba calculando, no en pesos, sino en la distancia entre lo que esas 12 hectáreas habrían significado para esta familia y lo que esta cocina representaba en su lugar. Rodrigo sacó el expediente de su bolsa interior. Señora Consuelo, comenzó, y su voz tenía una cualidad que Valentina no le había escuchado antes. La de alguien que no tiene discurso preparado y lo sabe, y ha decidido que eso es lo más honesto que puede ofrecer. Vine porque quería que usted me escuchara directamente. Sin abogados, sin papeles todavía. Consuelo lo miraba. Lo que mi padre hizo en 1983 no tiene nombre bonito. Aprovechó que usted estaba sola, que acababa de perder a su esposo, que no tenía quien la asesorara, y usó eso para obtener una firma que de otra manera no habría obtenido. Hizo una pausa. Yo viví toda mi vida sobre lo que eso produjo. Y no lo sabía, lo cual no me absuelve de nada, porque hay cosas que uno debería saber aunque nadie le cuente. Consuelo seguía sin hablar. Sus manos estaban sobre la mesa, quietas. Lo que le propongo está documentado y tiene respaldo legal. 230 millones de pesos, en la forma que usted prefiera, con las garantías que su abogado considere necesarias. Una pausa más larga. Y si eso no es suficiente, estoy dispuesto a escuchar qué sería suficiente. Silencio en la cocina. El reloj del corredor marcó la media hora. Consuelo miró a su nieta. Valentina no dijo nada. No era su momento. Luego Consuelo miró de nuevo a Rodrigo, y cuando habló, su voz tenía esa cualidad que Valentina conocía de toda su vida. La de alguien que ha guardado algo durante mucho tiempo y finalmente lo suelta, no con rabia, sino con la dignidad tranquila de quien sabe que tenía razón y nunca necesitó que nadie se lo confirmara. Voy a leerle algo, dijo Consuelo. Se levantó. Fue al cuarto. Volvió con la carta del bisabuelo Esteban. La última. La del párrafo subrayado con lápiz. La abrió sobre la mesa. Y leyó en voz alta, despacio, con la pronunciación de una mujer que no fue a la universidad, pero que lleva 40 años sabiendo que esas palabras eran verdad. Esas tierras son lo que somos, no lo que tenemos, sino lo que somos. Si algún día alguien te presione para venderlas, recuerda que la tierra no se equivoca, aunque la gente sí. Lo que se siembra ahí somos nosotros, y eso no tiene precio en ningún papel. Rodrigo escuchó con los ojos fijos en la mesa. Cuando Consuelo terminó, el silencio de la cocina era tan completo que los tres podían oír el tráfico de la calle, 4 pisos más abajo, y la voz lejana del señor Pacheco, discutiendo amablemente con alguien sobre algo que no tenía ninguna importancia.
Rodrigo tenía los ojos brillantes. No lloró, pero estuvo cerca, de la manera en que están cerca los hombres que han aprendido que llorar no es para ellos, y lo pagan con esa tensión particular en la mandíbula y en la garganta. Consuelo dobló la carta con cuidado. Su padre fue muy malo, dijo, simplemente sin adorno. Usted todavía no sé. Y en esas 6 palabras cabía todo el juicio que 40 años de espera podían producir. Rodrigo asintió. Una sola vez. Con la cabeza inclinada. Voy a intentar ser mejor que él, dijo. Eso lo veremos, respondió Consuelo. Y le ofreció más café. Esa noche, cuando Rodrigo se fue, Valentina lavó las tazas en silencio mientras su abuela se instalaba frente al televisor con su programa de cocina. ¿Qué piensas?, preguntó Valentina desde el fregadero. Pienso que ese hombre tiene vergüenza verdadera, que es diferente a la vergüenza de portada. Consuelo acomodó su cojín. Y pienso que mañana llamo al licenciado ese que me recomendaste. Valentina terminó de lavar las tazas. ¿Y el acuerdo? El acuerdo lo acepto. Una pausa. Pero primero quiero que ese proceso en el juzgado quede registrado. No para destruirlo a él, para que quede escrito en algún lado que esas tierras eran nuestras y nos las quitaron. Sus ojos oscuros y quietos miraban la televisión, pero estaban en otro lado. Tu bisabuelo merece que alguien lo escriba. Valentina se secó las manos. Lo van a escribir, abue, y lo decía con la certeza de quien ya sabe cómo va a terminar esta historia, aunque todavía falten los últimos capítulos. La justicia. Lo que Marcela había ido a hacer el martes por la mañana, Valentina lo supo el viernes. Marcela había visitado a 2 periodistas. No de los grandes medios. De esos portales de noticias locales que viven de filtraciones y que tienen la velocidad de los rumores con el formato de la información verificada. Les había entregado un resumen del conflicto de tierras presentado de una manera muy específica. No como una deuda histórica del corporativo hacia una familia despojada, sino como un intento de extorsión por parte de una exempleada que había aprovechado su acceso al penthouse para robar información confidencial y usarla como palanca contra su empleador en medio de una crisis. El artículo salió el viernes por la mañana en 2 portales distintos. El nombre de Valentina Cruz estaba en el título. Valentina lo leyó en el camión de regreso a la Torre Villanueva, con el teléfono en la mano y el ruido del tráfico de la mañana a su alrededor. Lo leyó completo. 2 veces. Con la atención de quien busca exactamente qué hay de verdad, qué hay de mentira, y qué hay de esa zona gris donde las 2 cosas se mezclan para producir algo que técnicamente no puede demandarse, pero que daña de todas formas. Lo que Marcela había calculado bien. El artículo no decía nada directamente falso. Decía cosas verdaderas en un orden y con un énfasis que producían una conclusión falsa. Era el tipo de redacción que requiere más inteligencia que una mentira simple, y hace mucho más daño. Lo que Marcela no había calculado. El licenciado Armenta. Valentina llamó al abogado desde el camión. Ya lo vi, dijo Armenta antes de que ella hablara. Llevo 1 hora esperando su llamada. ¿Tiene los acuses de la notaría? Los tengo. ¿Las copias están en los 3 lugares? Sí. Bien. Una pausa breve. Rodrigo también lo vio. Ya me llamó. Está furioso. ¿Con quién? Con Marcela. Valentina miró por la ventana del camión. La ciudad pasaba afuera. Puestos de tacos abriendo, señoras con mandado, un hombre pintando una barda con un color verde que no había sido el color original. ¿Qué sigue?, preguntó. Sigue que hoy, en cuanto tenga los documentos de la notaría en mano, presento una denuncia formal por coacción ilegal en la compraventa de 1983, con la carta del abogado como evidencia central. Y presento también una acción civil de restitución patrimonial. Otra pausa. Esta semana, antes de que los portales sigan publicando. ¿Y los artículos? Los artículos son munición de su parte para crear presión mediática antes de que nosotros nos moviéramos. Se adelantaron porque alguien les avisó que los documentos ya estaban en la notaría. La voz de Armenta tenía esa calma profesional de quien ha visto esta jugada antes. Pero se adelantaron demasiado.
Ahora nosotros respondemos con evidencia real, y ellos quedan como lo que son. Una filtración interesada sin sustento legal. Valentina bajó del camión en su parada. Licenciado, una pregunta. Dígame, ¿quién le avisó a Marcela que los documentos estaban en la notaría? Silencio breve. Eso todavía no lo sé. Pero lo voy a saber. Rodrigo la esperaba en el estudio. No con la expresión de los primeros días, la del hombre que miraba el piso con los codos sobre las rodillas. Tampoco con la del ejecutivo que se pone el traje de buzo para entrar al agua fría. Era una versión más directa, más sin capas. El hombre real, con la camisa sin corbata y una rabia controlada que no buscaba explotar sino resolver. Los artículos son obra de Marcela, dijo, sin preámbulo. Lo sé. Ya no trabaja aquí. Valentina lo miró. ¿Desde cuándo? Desde hace media hora. Se levantó, fue al ventanal. 6 años. Lo dijo como quien dice el nombre de algo que creía conocer y resulta que no. 6 años administrando mis decisiones, mis contactos, mi agenda. Y lo que estaba administrando en realidad era su propia red. Era muy buena en su trabajo, dijo Valentina. Rodrigo se giró a mirarla. Sí, dijo. Lo era. Y en su voz no había ironía, sino el reconocimiento incómodo de alguien que entiende que las personas que nos dañan más son las que también genuinamente nos ayudan, y que esas dos cosas pueden coexistir sin anularse. Valentina se sentó. La denuncia que presenta Armenta hoy va a generar cobertura, dijo. Los mismos portales que publicaron los artículos de esta mañana van a tener que cubrir la respuesta legal. No van a poder ignorarla. Lo sé. Rodrigo regresó al escritorio. Hay algo más. Abrió un cajón y sacó un sobre. Esto llegó ayer por mensajero. Viene del consorcio Garza. Valentina tomó el sobre. Era una carta formal. La leyó rápido. ¿Te reincorporan a la sociedad? Condicionado a que el asunto de las tierras se resuelva de manera ordenada y documentada. Rodrigo se recargó en la silla. Lo que significa que si el proceso con tu familia se maneja bien, con transparencia legal, les da a ellos una razón para volver que también los protege a ellos mediáticamente. Valentina dejó la carta sobre el escritorio. ¿Y los de Boston? Hawkins llamó ayer. Algo parecido a una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Rodrigo, breve. Dijo que en 30 años de inversiones había aprendido que la gente que resuelve sus problemas con documentos en lugar de esconderlos, es la gente con quien vale la pena hacer negocios. ¿Eso dijo? Eso dijo. Esta vez la sonrisa fue completa, aunque pequeña. Y también dijo que si alguna vez quería contratar a mi intérprete de manera permanente, que le avisara, porque él pagaría el doble. Valentina no respondió a eso. Pero esta vez el movimiento pequeño y cálido en su pecho fue algo más difícil de guardar para después. El proceso legal avanzó con una velocidad que el licenciado Armenta describió como inusual, y que Valentina entendió como el resultado de tener evidencia que no dejaba espacios para maniobras dilatorias. La carta del abogado del padre de Rodrigo, con nombre, fecha y sello notarial, era el tipo de documento que los jueces no ven a menudo. Una amenaza escrita por alguien que en 1983 estaba tan seguro de su impunidad que no consideró necesario cubrirse. Esa soberbia, conservada en papel durante 41 años, era ahora la pieza central de una acción que el juzgado admitió a trámite en 48 horas. El acuerdo extrajudicial se firmó 3 semanas después, en la notaría, con Consuelo sentada a la mesa con su blusa de flores que guardaba para las ocasiones importantes, y el licenciado Armenta a su lado revisando cada cláusula en voz alta antes de que ella firmara. 230 millones de pesos, transferidos en 2 tractos, con registro público y sin cláusula de confidencialidad, porque Consuelo había pedido expresamente que quedara escrito en el acuerdo que las tierras habían sido de Esteban Cruz Medina, y habían sido obtenidas bajo coacción. Rodrigo firmó su parte sin objeciones. El juzgado emitió la resolución complementaria 2 semanas después. Reconocimiento formal del vicio en la compraventa original de 1983.
con nota en el registro público de la propiedad que vinculaba el historial del terreno al nombre Cruz. No restitución física del terreno, que llevaba décadas desarrollado, pero sí lo que Consuelo había pedido desde el principio: que quedara escrito. El bisabuelo Esteban quedó escrito. Marcela Fuentes enfrentó 3 procesos distintos. El primero, por filtración de información confidencial a medios de comunicación con fines de daño patrimonial. Los mensajes de texto que había enviado al periodista del portal quedaron registrados en el servidor del teléfono corporativo, que Rodrigo puso a disposición de los abogados sin que ella lo supiera. El segundo, por intento de coacción a una empleada, la conversación en la sala de espera del corredor, donde le había propuesto a Valentina la traición a cambio de dinero, había sido registrada por las cámaras de seguridad del pasillo con audio incluido, tecnología instalada hacía 2 años por el propio corporativo, y que Marcela, en su confianza de quien conoce todo el sistema, había olvidado por completo. El tercero fue civil. La investigación que Armenta había iniciado sobre la red de inversionistas que esperaban comprar participaciones del corporativo a precio de emergencia reveló que Marcela tenía un acuerdo de comisión con uno de ellos desde hacía 7 meses. Había estado preparando la caída de Rodrigo con mucha más anticipación de lo que nadie había imaginado. Los 3 procesos terminaron de manera diferente pero con el mismo resultado. Marcela perdió su licencia profesional como asistente ejecutiva certificada. Fue condenada en el proceso civil a una compensación que consumió la mayor parte de sus ahorros, y cumplió 18 meses de servicios comunitarios en una institución de asistencia social del municipio de Monterrey. Los servicios comunitarios consistían, entre otras cosas, en limpieza de instalaciones. No fue una ironía planeada por nadie. Fue simplemente lo que había disponible. Pero Valentina, cuando lo supo, no sintió satisfacción. Sintió algo más tranquilo. La confirmación de que la vida tiene una tendencia, cuando se le da tiempo suficiente, a poner las cosas en su lugar. Rodrigo Villanueva tardó 2 años en reconstruir lo que había perdido. No todo. Algunos socios no volvieron. Algunas puertas siguieron cerradas. Y el escándalo de los contratos de construcción, aunque resuelto legalmente con una multa y un acuerdo con el gobierno, dejó una mancha en la reputación del corporativo que no se borraba con comunicados de prensa. Rodrigo lo aceptó. Más de una vez le dijo al licenciado Armenta que ciertas consecuencias había que cargarlas porque eran la consecuencia correcta. Lo que sí reconstruyó, con más cuidado y más despacio, fue la estructura de su empresa, con personas distintas, con procesos que no dependían de una sola figura de confianza que lo administrara todo desde las sombras. Con una política interna nueva, redactada por un comité que incluía, entre otros asesores externos, a una lingüista con nivel universitario pausado que resultó tener una capacidad poco común para identificar los puntos donde los sistemas fallan, porque nadie hizo las preguntas correctas. El Patek Philippe Nautilus desapareció de la muñeca de Rodrigo en algún momento del 2º año. No lo vendió, lo guardó. Cuando Valentina le preguntó por qué, él dijo que era difícil de explicar, pero que había objetos que uno deja de querer usar cuando entiende para qué los había estado usando. Valentina no preguntó más, pero lo entendió perfectamente. La última escena de esta parte ocurrió un miércoles ordinario, 6 meses después de que los acuerdos quedaran firmados. Valentina llegó al piso 42 de la Torre Villanueva a las 9 de la mañana. Saludó al guardia del lobby, que ya le decía buenos días con la calidez de quien saluda a alguien que forma parte del lugar. Subió en el elevador principal. Caminó por el corredor de mármol que había trapeado más de 20 veces con movimientos precisos y silenciosos, y que ahora recorría con pasos distintos, pero con el mismo respeto de siempre, el de alguien que sabe que cada superficie tiene su historia, y que las historias merecen ser tratadas con cuidado, aunque ya no sean las tuyas. Pasó frente al cuarto de servicio donde había guardado su cubeta y sus guantes amarillos, y siguió de largo. Entró al despacho de Comunicaciones y Relaciones Internacionales que llevaba su nombre en la puerta desde hacía 4 meses. Se sentó frente a su escritorio. Abrió la laptop y empezó a trabajar. Simple, cotidiano. Exactamente como debe ser la justicia cuando finalmente llega.
No como un espectáculo, sino como una mañana ordinaria en que las cosas están, por fin, en el lugar donde siempre debieron estar. Epílogo. La escuela abrió un martes de octubre. No era grande. 4 aulas, una biblioteca pequeña, un patio con 2 árboles que el municipio había donado como parte del convenio de uso de suelo, y que todavía eran más promesa que sombra. Estaba en el mismo municipio del norte de Monterrey, donde las 12 hectáreas de Esteban Cruz habían estado durante décadas bajo el cemento y el acero del Emporio Villanueva, a 4 kilómetros exactos del límite original de esas tierras, según la escritura de 1943, que el bisabuelo había firmado con letra grande y pareja, cuando todavía no sabía que un día sus herederas tendrían que pelear para que alguien lo recordara. Se llamaba Escuela Comunitaria Esteban Cruz. No había placa de inauguración elaborada. Había una tabla de madera pintada a mano por los niños del barrio durante los talleres preparatorios de las últimas semanas, con letras de colores irregulares y un dibujo de un árbol en el centro que, si uno miraba con atención, tenía cierto parecido con el árbol que aparecía al fondo de la fotografía en blanco y negro que Consuelo guardaba en la caja de hojalata con flores casi borradas. Valentina no supo si fue intencional. Nunca preguntó. Había cosas que era mejor dejar ser lo que eran, sin necesidad de confirmación. La ceremonia de apertura fue sencilla. Valentina había pedido que no hubiera discursos largos. Había demasiadas cosas en su vida que habían requerido demasiadas palabras para llegar a donde estaban, y le parecía que ese martes merecía exactamente lo contrario. Pocas palabras, bien elegidas, y mucho espacio para el silencio que dice más. Habló el director de la asociación civil que iba a administrar la escuela, un hombre de 40 años con acento de Zacatecas, y la energía tranquila de quien lleva 20 años haciendo este trabajo sin necesitar que nadie lo aplauda. Habló 3 minutos, exactamente los 3 que Valentina le había pedido. Habló un niño de 8 años llamado Tomás que vivía a 2 cuadras y que había sido el primero en inscribirse. No porque sus padres lo hubieran empujado, sino porque había visto las obras desde la ventana de su casa durante meses y había preguntado todos los días cuándo podía entrar. Tomás habló 1 minuto. Dijo que estaba muy contento porque ahora no tenía que caminar 40 minutos al colegio más cercano, y se sentó con la satisfacción de quien ha dicho exactamente lo que necesitaba decir. Luego habló Valentina. Corto, como todo lo que ella decía cuando lo que tenía que decir importaba de verdad. Esta escuela existe porque una mujer firmó un papel que no debió firmarse de la manera en que se firmó, y porque durante 40 años guardó la evidencia de eso en una caja de metal debajo de su cama, esperando el momento correcto. Hizo una pausa. Ese momento llegó, y lo que queremos hacer con él no es construir un monumento ni guardar rencor. Es construir un lugar donde los niños de este barrio aprendan lo que mi bisabuelo sabía sin haber ido a ninguna universidad. Que lo que somos vale más que lo que tenemos, y que eso no tiene precio en ningún papel. Silencio. Luego, aplausos. No los aplausos de las ceremonias oficiales, sino los de la gente que aplaude porque algo les tocó adentro y no saben hacer otra cosa con eso. Consuelo Cruz cortó el listón. Valentina le había ofrecido hacerlo juntas. Consuelo había dicho que no, que eso era de ella sola, y había extendido la mano para recibir las tijeras con la seguridad tranquila de quien lleva 78 años sabiendo exactamente cuándo es su turno. El listón era morado. El mismo color que el que ataba las cartas del bisabuelo Esteban en la caja de hojalata. No fue un accidente. Eso sí lo había elegido Valentina. Y sí lo había elegido a propósito, y cuando Consuelo lo vio antes de la ceremonia, había cerrado los ojos un momento brevísimo, y luego los había abierto con esa expresión de quien recibe algo, que esperaba sin saber que lo estaba esperando. Las tijeras cortaron el listón. Las puertas se abrieron. Los niños del barrio entraron corriendo, con esa energía que tienen los niños de 8 años cuando un espacio nuevo se abre frente a ellos, y todavía no saben que los espacios también se cierran, y que esa ignorancia es exactamente la condición necesaria para que entren sin miedo. Consuelo los vio entrar desde la puerta, con las tijeras todavía en la mano,
y una expresión que Valentina no había visto antes en su cara. No la quietud evaluadora de siempre, sino algo más abierto, más luminoso. La expresión de quien ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de depositarlo en el suelo y descubre que los brazos, libres, no saben bien qué hacer todavía, pero que están bien. Que van a estar bien. Valentina se puso a su lado. No dijo nada. Consuelo tampoco. Se quedaron así un momento, las dos, mirando a los niños correr por el patio mientras el sol de octubre calentaba las paredes recién pintadas de amarillo, y los dos árboles prometidos hacían lo que los árboles jóvenes hacen cuando el viento pasa. Moverse apenas, con esa flexibilidad que es la única manera de no romperse. Rodrigo Villanueva llegó tarde. No había sido invitado formalmente. Valentina le había dicho, una semana antes, la fecha y el lugar, sin más contexto. Él había escuchado, había anotado en su agenda, y no había preguntado si su presencia era bienvenida o esperada. Esa pregunta, en otro momento, la habría hecho. Ahora entendía que había cosas que uno decide callar y simplemente aparecer, porque la presencia a veces dice lo que las palabras ensucian. Llegó cuando la ceremonia ya había terminado, y los niños estaban dentro explorando las aulas. Se quedó en la entrada del patio, sin avanzar, con las manos en los bolsillos y una expresión que Valentina leyó desde lejos. No culpa, que ya había sido cargada y depositada en el lugar que le correspondía. Era algo más parecido al reconocimiento. La manera en que uno mira un lugar y entiende, sin que nadie lo explique, que ese lugar existe en parte por lo que uno hizo, y en parte por lo que otros decidieron hacer con las consecuencias de lo que uno hizo. Consuelo lo vio antes de que él la viera a ella. Lo miró un momento con sus ojos oscuros y quietos. Luego hizo algo que Valentina no esperaba. Se acercó. Rodrigo la vio llegar, y no supo bien qué hacer con el cuerpo. Si extender la mano, si inclinarse, si decir algo. Al final no hizo nada de eso. Se quedó quieto, que era lo más honesto. Consuelo se detuvo frente a él. Lo miró directo, de la manera en que miran las personas que han vivido suficiente para saber que mirar a alguien de frente es el primer acto de cualquier cosa real. Su padre fue un hombre muy malo, dijo, con la misma voz simple y sin adorno de aquella tarde en la cocina de San Bernabé. Pero los árboles que crecen en tierra robada también dan sombra. Una pausa. El chiste es saber qué hacer con la sombra cuando te das cuenta. Rodrigo la miró. Tenía los ojos brillantes de nuevo. Esta vez tampoco lloró. Pero la mandíbula y la garganta hicieron ese trabajo silencioso de siempre. Gracias, señora, dijo. Consuelo asintió una sola vez, y se fue a ver a los niños en el patio, con el paso firme de quien tiene 78 años y todavía muchas cosas que ver antes de cansarse. Rodrigo se quedó parado en la entrada un momento más. Valentina se acercó. ¿Cómo llegaste?, preguntó. En camión, dijo Rodrigo. Valentina lo miró. Era la primera vez que lo veía sin coche, sin chofer, sin el entorno construido que durante años había sido la extensión visible de lo que era. Parado en la entrada de una escuelita de barrio con las manos en los bolsillos, parecía exactamente lo que era. Un hombre de 35 años que está aprendiendo, con retraso pero sin excusas, a moverse por el mundo de otra manera. ¿Cómo te fue en camión? Tardé 45 minutos. Bienvenido al norte de Monterrey. Rodrigo hizo ese gesto que en él equivalía a una carcajada. Una comisura de la boca levantada, los ojos cambiando de textura por un segundo. Es una buena escuela, dijo, mirando el edificio. Va a ser mejor cuando los árboles crezcan. ¿Cuánto tardan? 10 años. Quizás 15. Rodrigo miró los dos árboles jóvenes en el patio, flexibles con el viento de octubre. Entonces hay que volver a verlos, dijo. No era una pregunta. No era exactamente una declaración. Era algo intermedio, del tipo que los dos sabían escuchar sin necesidad de ponerle nombre todavía. Valentina no respondió con palabras. Pero no se fue. Esa noche, de regreso en San Bernabé, Valentina se sentó en la cocina con su abuela por última vez,
antes de que Consuelo se fuera a dormir. La caja de hojalata con flores casi borradas estaba sobre la mesa, abierta, vacía. Los documentos estaban en la notaría, en los archivos legales, en el registro público. Las cartas del bisabuelo estaban enmarcadas en la nueva biblioteca de la escuela, en una vitrina pequeña de madera que el carpintero del barrio había hecho a medida, junto a la fotografía en blanco y negro de la mujer joven y la niña frente al terreno con el árbol. La caja ya no tenía nada que guardar. Consuelo la cerró de todas formas, por costumbre, por respeto a lo que había contenido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Valentina. Consuelo pensó un momento genuino, del tipo que no se produce cuando la respuesta ya está lista, sino cuando de verdad hay que buscarla. Liviana, dijo finalmente. Una sola palabra. La más exacta. Valentina la miró. 78 años. Manos que habían lavado ropa ajena y plantado milpa, y firmado papeles que no debieron firmarse, y guardado 40 años de paciencia, en una caja de hojalata debajo de una cama. Y ahora sentada en su cocina de San Bernabé con una taza de té de hierbabuena y manzanilla, y esa cosa sin nombre que flota alrededor de las personas cuando finalmente han hecho lo que vinieron a hacer. Liviana. Sí, eso era exactamente. Afuera, el señor Pacheco del cuarto B había encadenado su bicicleta al tubo de siempre con el candado de siempre, y esta vez, por alguna razón que nadie hubiera podido explicar, se había quedado parado junto a ella un momento antes de entrar, mirándola con una expresión nueva. No la resignación filosófica de siempre, sino algo que se parecía más a una decisión. Al día siguiente la bicicleta no estaba. El señor Pacheco la había llevado a arreglar. No era mucho, pero era el tipo de cosa pequeña que ocurre cuando algo en el aire de un lugar cambia de verdad. Las personas que viven ahí empiezan, sin que nadie se los pida, a arreglar lo que llevaban tiempo dejando oxidado. Y en la escuela comunitaria Esteban Cruz, en el patio de paredes amarillas recién pintadas, los dos árboles jóvenes se quedaron solos con el viento de octubre y con todo el tiempo del mundo por delante. Quietos, flexibles, arraigados. Exactamente como deben estar las cosas que van a durar. Fin.